Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio Psicólogo de Perú por esta invitación y por participar de este congreso que estuve viendo y escuchando algunas ponencias desde el día jueves y la verdad que la variedad, digamos, y la calidad de las ponencias ha sido muy interesante. Bueno, este tema de salud mental frente a lo que nos pasa ahora con la pandemia. Desde enero último, el mundo soporta esta situación producida por el COVID-19, que impactó en todos los órdenes de la vida cotidiana. Impactó en la economía, la salud, el trabajo, la educación, entre otras áreas que fueron y son aún afectadas por esta situación. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo que la existencia y propagación del COVID constituía una pandemia y que, además de la ciudad china que comenzó los casos de contagio, los mismos se habían multiplicado el 11 de marzo ya por 13 y el número de países afectados se había triplicado en ese momento. Paulatinamente, la fuerte propagación del COVID motivó que fuera necesaria una estrategia integral por parte de los gobiernos con acciones dirigidas a prevenir los contagios, reducir sus efectos y salvar vidas. Las cifras de la OMS al día de ayer, algunos son estas, aunque en el mapa vemos sombreado con mayor fuerza los países y las zonas en las cuales el COVID sigue haciendo estragos, está muy presente. Tomé algunos de los países de América, haciendo hincapié más en América Latina. Puse Estados Unidos porque obviamente sigue siendo nuestro continente el líder negativo, digamos, en la cantidad de contagios. La cifra a continuación es la cantidad de fallecidos. La OMS no tiene, al menos en esta web que da la información, el registro de la cantidad de recuperados, que es muy importante. Tomo el caso de Argentina, que tiene 1.407.000 de contagiados, pero la cantidad de recuperados ronda el millón. O sea que tenemos en este momento todavía alrededor de 400.000 contagiados y de toda la cifra muertos 38.216 al día de ayer. Bueno, la diferencia en algunos países es muy diferente. Vamos a ver después a qué se debe. Voy a compartir con ustedes algunas ideas para relacionar la magnitud y la evolución de los problemas de salud en la población producidos por la pandemia y particularmente en la salud mental. ¿Cómo deberíamos actuar los psicólogos y psicólogas para aliviar los efectos de esta pandemia? ¿Y qué panorama teníamos antes de que sucediera? Me parece que esto es lo que voy a proponer con esta conferencia, que para hablar de salud mental ahora en pandemia, debemos comenzar o debemos referirnos también a la salud y a la salud mental antes de marzo, antes de la pandemia. La población adulta mayor se ha incrementado en los países de América Latina y el Caribe, al igual que han aumentado los trastornos mentales asociados a esta etapa de la vida. Se estima que el 30% de las personas mayores de 65 años padecen de depresión, según los registros de la OPS. También esa entidad dice que más de 300 millones de personas de todas las edades padecen de depresión, es decir, un 4,4% de la población mundial. Esta enfermedad es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres.
También la depresión acrecienta el riesgo de padecer otras cuestiones en salud y en salud mental. De todos modos, hay autores que dicen que los trastornos mentales representan el 22,4% de la carga general de enfermedades. Se estima que el 25% de la población padece alguno de los trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de la vida. Y el 15% de la población en edad de trabajar se ve afectada en algún momento. Entre el 2005 y el 2025, la población de América Latina aumentará un 23%. Con lo cual, si tomamos el guarismo del 4,4% de la población mundial y de los continentes también, que tienen alguna dificultad o trastorno en salud mental, podemos suponer el aumento de la población. Para la CEPAL da un dato bastante preocupante, que se proyecta que la población dependiente, o sea, la que está en edad de trabajar, y de 65 años más, crecerá más que la población de 15 a 64, agregando que el crecimiento cada vez menor de la población resultante, producto de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2058. A la depresión ya mencionada se le puede agregar una lista de patologías prevalentes en América Latina y el Caribe, según los organismos de salud. Siempre en mayores de 15 años, estas definiciones. Ellas son el abuso de dependencia de alcohol y droga, los trastornos obsesivos, la ansiedad generalizada y la psicosis no afectiva. A mi entender, a esta lista hay que agregarle las violencias en todas sus formas. El femicidio, por ejemplo, no forma parte de los trastornos en salud mental, sino que más bien, al igual que las violencias, forma parte de las estadísticas en lo jurídico y en lo social, pero no en salud. Una prioridad es la prevención en salud mental que se refiere al suicidio, ya que se estiman 800.000 personas por año a nivel mundial y es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Los 10 países en América que tienen mayor número estimado de muertes por suicidio son en orden: Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Perú y Bolivia. En su momento, Argentina tenía un índice mayor anual que México. Ahora, según este estudio publicado por Alemania, México está en tercer lugar en nuestra región. Agrego que la dificultad de registrar una muerte por suicidio existe, porque a veces, al menos en mi país, la registración del suicidio es más bien impuesta por accidente o por cuestiones de distinta índole de salud y no necesariamente se tabula como suicidio. Es una dificultad para la registración. De todo modo, la tasa de mortalidad del suicidio es un indicador de una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que dice que de acá al 2030 hay que reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.
Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y una de las metas que se proponen dichos objetivos y que los países deberíamos tomar en cuenta. Pero según la OPS, en el 2017, solo el 47% de los países a nivel mundial tienen o han comenzado a adecuar sus políticas públicas en salud mental. Puedo mencionar aquí el caso de Perú, que desde el año 2017, tienen los centros de salud mental comunitaria. Y en Argentina están los centros interdisciplinarios comunitarios, desmantelados en el gobierno neoliberal anterior, pero con bastante similitud en las funciones de ambos. Tanto los Centros de Salud Mental Comunitaria de Perú como los SIC de Argentina están compuestos por equipos de salud y realizan actividades para la atención ambulatoria especializada en personas con trastornos mentales y o problemas psicosociales. También Perú puso en marcha en octubre el Consejo Nacional de Salud Mental, con el objetivo de articular intersectorialmente las políticas del sector. También es una similitud con el CONISMA, Consejo Nacional Interministerial de Salud Mental de Argentina. No desarticulado totalmente en el gobierno neoliberal anterior, pero sí, digamos, con menor incidencia en los 4 años anteriores. La brecha en salud mental sigue siendo muy significativa en América Latina. Las reformas que priorizan la transformación en la organización de los servicios de salud logran avances en el acceso, pero aún persisten altos niveles de la población que reportan barreras en la misma. Las condiciones socioeconómicas de la población y la inestabilidad de las políticas son obstáculos para lograr avances más significativos en reducir la brecha. El expresidente Vizcarra dijo al poner en funcionamiento el Consejo Nacional, que me refería antes, que solo el 20% de quienes requieren atención en salud mental la reciben. A veces, en algunas situaciones, se da que esta cuestión de la brecha se produce o porque no hay la asistencia o los recursos humanos suficientes para atender a la población que requiere su asistencia, o a veces es la misma población que no recurre a la consulta profesional, en especial en salud mental. Recuerdo una estadística, ahora no puedo precisar de dónde o de qué lugar, pero que lo vimos en otra oportunidad, que un porcentaje bastante significativo de personas que no consultaban a efecto de averiguar cuál era lo que motivaba la brecha de atención, habían respondido que consideraban que su trastorno, su problema de salud mental, podían solucionarlo por sí mismo o en el entorno familiar. O sea, no recurrían a una consulta profesional. El acceso a los servicios de salud es bajo en todo el mundo, según dice la OPS. Alrededor del 56% de las personas con depresión no reciben el tratamiento adecuado. Si consideramos los 300.000, el guarismo que dio antes la OPS, la cifra es bastante importante. Estos trastornos contribuyen de manera significativa a la reducción de la productividad, las ausencias por enfermedades, las discapacidades y el desempleo. Y se estima que los costos totales de la mala salud mental que perdura, que persiste por las dificultades o la ausencia de atención, ascienden casi al 4% del Producto Bruto Interno
en los países de la OCDE. Hay recomendaciones de los organismos de salud mental que hay que realizar por lo menos una consulta preventiva por año. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, en varios países de América Latina, el promedio anual de consultas preventivas es solo del 20%, lo que representa una brecha significativa con lo que respecta a lo que debería ser un modelo de atención preventiva o un modelo de prevención de la salud, en este caso la salud mental. Más adelante voy a retomar esto con respecto a las políticas públicas de salud mental. Bien, lo que quise decir hasta ahora es que toda esta situación estaba previa a la pandemia. O sea que los problemas de salud mental no empiezan con la pandemia, sino que ahora vamos a ver cómo esta solamente lo que hace, solamente y nada menos, lo que hace es profundizarla o ampliarlas. Pero no debemos atender solamente los problemas producidos por la salud mental por la pandemia, sino que hay que atender la salud mental que ya viene requiriendo atención. Cuando se declara la pandemia, la OMS difundió severas opiniones y un posicionamiento firme a los países miembros en cuanto a atender la salud mental de la población, que de repente se vio compelida a aislarse y replegarse en sus actividades cotidianas, como medio de prevenir el contagio. En efecto, el aislamiento o distancia social fue, y lo es aún, el único recurso para impedir los contagios comunitarios, y fue implementado en los países con diferencias y características propias. Nos vimos impelidos a la paradoja de que debíamos evitar el contacto con los otros para poder vivir sin contagio. Dos conceptos ocuparon rápidamente la realidad: el miedo y la incertidumbre. El futuro aparecía y aparece aún muy incierto, al no predecirse el final del aislamiento ni el final de la presencia del virus en otros países. El miedo al contagio y a la muerte adquirieron una presencia contundente ante la presencia de cualquier otro que se me acercaba o de cualquier objeto que no fuera del entorno en el que convivo y que entonces podía contener el virus. Ante esta realidad, el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en el que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambio o de crisis. Esto dice Alicia Stockirner, una docente universitaria de Buenos Aires y de amplia trayectoria, quien agrega que tener incertidumbre en un momento en el que no se sabe qué va a pasar es prácticamente un acto de normalidad. Mientras que se mostró preocupada por las personas que ni reparan en lo que está pasando, dado que la negación es un factor de riesgo en la salud mental. Esto porque teníamos, obviamente, ejemplos de muchas personas que decían, y además de forma pública, como el presidente de Brasil en nuestra región, que aludía y alude a que esto era un invento. A esto debe sumarse que a mucha gente durante el aislamiento o cuarentena se le generó un conflicto entre la articulación de la vida familiar y la vida laboral, al tener que instalar el homework en su hogar y además ocuparse de los hijos. Hay otras personas que, como efecto de la pandemia, su trabajo e ingresos se derrumbaron al no estar habilitado el funcionamiento de su negocio o de su actividad. Me refiero a las pequeñas empresas, bares, confiterías, teatro, cine y actividades de recreación que, debido al aislamiento social,
aún acá, en mi país al menos, no pueden funcionar. Todos estos cambios y alteraciones de la vida cotidiana generados a partir de la pandemia afectan la salud y la salud mental y requieren o nos reclaman cambios en la conducta, como el lavarnos las manos, usar el barbijo o tapabocas y cuidar la distancia con otras personas. También las consecuencias económicas de pérdida o reducción del empleo tienen como resultado el cambio en los hábitos de consumo, aumentando los niveles de estrés y frustración como resultado. Vivimos en un mundo que nos obliga a tener logros y crea una sociedad de la libertad basada en el podemos hacer, como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han. Creemos que somos libres, porque así estamos en esta sociedad occidental neoliberal, pero colapsamos al no poder llegar a los logros que la misma sociedad nos dice que debemos hacer. El tú puedes instala un sentimiento de que soy libre para hacerlo, para hacer lo que quiera, pero al no lograrlo, en este caso, impedido por la pandemia o por las restricciones de salir de mi casa, inconscientemente busco la culpa a mí mismo y ahí es que me deprimo, o puedo no deprimirme, pero por lo general el derrotero de esa circunstancia me lleva a la depresión. La pandemia ha requerido modificar las conductas y las necesidades básicas. Hay en el mundo actualmente, pero más en otros países, una parálisis del horizonte predictivo, alterado en este momento por la posible presencia de la vacuna. Las vacunas, como ustedes saben, se han difundido 3 o 4 y al menos acá en Argentina se está aguardando que en diciembre llegue alguna de ellas y se comience la vacunación a más de 1 millón de personas. Decía que hay un parálisis en el horizonte predictivo en el sentido de no saber cuándo va a terminar esto o cómo va a ser lo que se llama la nueva normalidad. Hay una alteración de la presencia de los satisfactores de lo cotidiano, impidiendo el logro de alcanzar las necesidades de afecto, de alimentación, de recreación, de esparcimiento. Hay también un impedimento a realizar algunos rituales que nuestra cultura tiene cuando, por ejemplo, debemos despedir porque murió un ser querido, fallecido por COVID. Los mismos están prohibidos acá en Argentina y supongo que en algún otro país también. Pandemia es igual a cambios, a modificaciones en la conducta. Las personas nos vimos impedidos abruptamente de continuar en el contexto neoliberal, atendiendo a las necesidades que, según Maslow, están presentes para el desarrollo y realización personal. La incerteza producida por un virus que es de baja letalidad y altísima contagiosidad nos ha cambiado la cotidianidad con la particularidad de que hay contagiados que no producen síntomas, pero que contagian a otros. O sea, es un virus que no se muestra siempre, porque los no sintomáticos, las personas no sintomáticas pero que están contagiadas, a veces tardan temporalmente en descubrírsele que tienen y mientras tanto han producido contagios a su alrededor. Esto hace pensar la fragilidad en que se convirtió nuestro proyecto de vida y el de toda la humanidad. El desequilibrio en la salud y la salud mental al cual me refiero es una posibilidad para que los psicólogos y la psicología aportemos estrategias frente a lo que sucede. Una de las expresiones muy repetidas en estos días es que el virus
vino para quedarse, refiriéndose a su erradicación no será pronta. Sabemos que la vacuna, como todas las vacunas, no son efectivas 100% y no lo son de manera inmediata. De todo modo, cuando exista la vacuna, este panorama incierto, alguna tangibilidad de certeza se va a producir. La curva de contagio se aplanó en algunos de nuestros países, pero no ha desaparecido. Se aplanó, pero no se aplastó. Y en otros, como en Europa, rebrota y como en Estados Unidos, sigue aumentando. El rol y papel de los estados en esta situación es crucial. El área de salud es la principal que debió fortalecerse en nuestros países. Por ejemplo, la existencia de los respiradores y las camas en terapia intensiva fue y es uno de los ítems de medición del impacto del virus en los sistemas de salud. Aquí en Argentina las camas se aumentaron notablemente, se crearon decenas de hospitales solamente para la atención del COVID y la generación del aislamiento, la generación de los plazos del aislamiento, fue también muy necesario actualizarlo frecuentemente. Retomando a lo que dice el filósofo coreano Han, en un reportaje que le hacen, él refiere a una pregunta que le hicieron al ministro de Economía japonés cuando le preguntaron cuál era la medida exitosa en su país para enfrentar la pandemia, a diferencia de lo que ocurría en el mundo occidental. Y el ministro japonés respondió que la población de su país acató obedientemente las medidas higiénicas del gobierno, el que no tuvo necesidad de establecer multas a los infractores. Al buscar las causas, Han mencionó que en China la vigilancia rigurosa ha sido un factor clave. Política que suena impracticable en regímenes no totalitarios como la de nuestros países. En Nueva Zelanda el aislamiento entre marzo y junio fue estricto y riguroso, lo que posibilitó que ese país de casi 5 millones de habitantes eliminara la curva de contagios con un amplio acatamiento de los habitantes y control del Estado en su cumplimiento. Han dice que no es posible aplicar medidas que ignoren las libertades individuales y agrega que la importancia del civismo, de la acción conjunta en una crisis pandémica es importante. Acá hago referencia a las revueltas a fines de octubre de Berlín, en Madrid y también en Buenos Aires, de manifestaciones muy numerosas, reclamando que no se limitaran las libertades individuales, con las medidas de cuidado que implementaba el gobierno, en contra del gobierno y en contra de esas medidas de cuidado de la salud. Se puso en evidencia la intolerancia al quedarse en casa, eslogan difundido permanentemente aún hoy. Hay un rechazo manifiesto a tolerar las pérdidas y aceptar cambiar usos y costumbres como una medida para lograr salud. Estas reacciones tienen mayor fuerza en estos tiempos de realidades neoliberales. Según Han, el neoliberalismo nos posiciona como seres libres, pero colapsamos al no poder llegar a los logros. El sujeto individual, ahistórico, dotado de capacidades propias, dueño de sus emprendimientos, es lo que le permite al Estado neoliberal entrar en retirada y no ser garante de derecho. La cuestión es que el individuo no se mantiene por sí solo,
sino que necesita de soportes colectivos que formen una matriz, la que a su vez dará posibilidades de autonomía para su crecimiento y desarrollo. Decía más arriba que un Estado democrático tiene políticas públicas que un gobierno diseña y ejecuta para responder a prioridades de una agenda política que responda a las necesidades y reclamos sociales en torno a aumentar la calidad de vida. El Estado es la llave indispensable para el bienestar de una sociedad, especialmente para los más desprotegidos en el acceso a sus derechos. Las personas son el centro de las actividades del Estado y éste debe respetar la vigencia de los derechos humanos. Desde este punto de vista, le cabe atender la salud y la salud mental. En un Estado democrático, las políticas públicas tienen el enfoque de los derechos humanos. Si hay vigencia de los mismos, hay políticas públicas. No podría haber una política pública que no sea referida o no esté sustentada en el cumplimiento de un derecho. En esta situación de pandemia, los estados diseñaron políticas públicas focalizadas en el abordaje de los problemas que traía el atender la pandemia. Nos encontramos con que se generó un versus que acaparó mucho los debates. Me refiero a si había que atender la economía liberando las actividades, los teatros, los cines, las fábricas y la movilidad de las personas, o debía atenderse la salud, restringiendo momentáneamente todas esas actividades. En América Latina, según la CEPAL, la pobreza va a llegar al 37,1% debido a la pandemia, afectando a más mujeres que a hombres, según datos de la CEPAL. El aumento de la pobreza estaría en función de las limitaciones a la economía y a la producción en un país, pero que debería sopesarse con la prevalencia de la salud, del no contagio y del no fallecimiento. ¿Cuál es el derecho más protector, más abarcador y más en esta situación de pandemia de todos los derechos humanos? La respuesta es que se trata del derecho a la salud, con lo cual debe motivar la existencia de una política pública con enfoque de derecho. Ante el debacle económico, los países debieron salir, al menos en Argentina se hizo, con subsidios y aumentando los que ya estaban para que muchas personas, casi 2,5 millones de personas, pudieran tener un ingreso subvencionado por el Estado en estos meses que no tenían ingresos económicos por las restricciones en sus tareas de trabajo. También otra política pública que se generó aquí fue crear el programa de protección al personal de salud, que incluye la capacitación y la adquisición directa de bienes, servicios y equipamiento para garantizar la protección del personal de salud en emergencia. Sabemos que en todos nuestros países el personal de salud fue uno de los sectores más afectados y de mayor contagio, y creo, eso no estoy confirmándolo, de mayor cantidad de fallecidos por tener mayor acceso siempre a quienes tenían el contagio. A todo esto, ya que estamos hablando de salud mental, tendríamos que referirnos a qué entendemos por salud mental, que no es una cuestión menor. Por ejemplo, voy a tomar dos leyes de todos nuestros países, que es la de Argentina y la de Perú.
Para la Ley de Salud Mental Argentina, que ya tiene 10 años, salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda la persona. En principio, la salud mental para nuestra legislación es un proceso, quiere decir que al ser un proceso, cuando la evaluamos, tenemos diferentes gradientes según esté en desarrollo esa salud mental. Tiene todos estos componentes, estos determinantes de la salud mental, con lo cual, desde ya no es una mirada biomédica y esto determina la interdisciplinariedad en la asistencia a la salud mental. Porque en el equipo de salud mental no solamente hay médicos, psicólogos, trabajadores sociales, sino que puede llegar a haber, y en algunos casos hay, antropólogos, sociólogos, abogados, farmacéuticos, kinesiólogos. O sea, el equipo de salud mental es interdisciplinario y no es cerrado o restringido, sino que va a depender de una serie de cuestiones, por ejemplo, de la cuestión económica para los recursos. ¿Qué pasa con la ley de salud mental? La ley de salud mental tiene en el artículo 5 de la 3947 toda esta descripción que a mi modo de ver, digamos, es como demasiado amplia y tiene muchos componentes, con lo cual creo que podemos rescatar alguna definición, pero no sé si demasiada, digamos, sino más bien es descriptiva, no es específica. Lo que sí habla de un proceso dinámico de bienestar. Yo diría que es un proceso dinámico de estar en el mundo, con bienestar o malestar. Me parece que ahí ya hay una cuestión que merece su análisis posterior, que no es el caso de este momento. Solamente quería referirme a, después dice que implica el proceso de búsqueda de sentido y armonía. Vuelve con la armonía y el bienestar. Creo que de algún modo está pensando en la definición de salud de la OMS, que acá en Argentina quedó totalmente dejada de lado. Esto de que la salud y la salud mental es una ausencia de padecimientos o de conflictos o de problemas. Hablando de la ley esta 3947, el artículo 25 es totalmente incomprensible y rechazable disciplinarmente, tal como viene sosteniendo el Colegio de Psicólogos de Perú, aunque creo que debería revisarse y modificarse todo el capítulo 6 de esta ley, que incluye el artículo 25, pero tiene creo que 3 más que también creo que sería motivo de análisis. Sobre todo porque ponen, como ustedes saben, el diagnóstico en manos de los médicos psiquiatras o cirujanos. Lo que sí queda claro, al menos en la postura que quiero presentarles de la salud mental, algo que tomo de Martín Baró. Martín Baró se refiere al trauma psicosocial como el daño psicológico, o mejor dicho, al revés. El daño psicológico que puede tener una persona producto de la pandemia, aumentando su padecimiento o sus trastornos de salud y de salud mental que ya tenía antes, él lo llama, o lo podemos llamarlo como un trauma psicosocial, no un trauma post
con un síndrome postraumático, como se está anunciando que terminada la pandemia vamos a encontrar a la mayoría de las personas con el síndrome postraumático, sino que Martín Marot lo llama trauma psicosocial y relacionado con situaciones de estrés y no producido por una disfunción interna del individuo. Él lo hace referido a las consecuencias de la guerra en El Salvador, señalando que el trauma es un proceso de construcción sociocultural que hacen las personas sobre eventos o situaciones que hayan vivido como amenazantes para sí y para la sociedad en que viven. Acá, por supuesto, la definición de la presencia del COVID entra perfectamente. El daño que produce esta presencia o este estrés por situaciones amenazantes para sí o para la sociedad en la que vivo, afecta a la persona y a su mundo de relaciones, a las estructuras sociales en las que se hallan los sujetos, sea su familia, su grupo de pares u otros. En Argentina, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires creó el Observatorio de Psicología Social Aplicada, que desde marzo está haciendo importantes encuestas y relevamientos sobre la situación de salud mental en Argentina. En uno de los informes dice que el impacto psicológico de la cuarentena es altamente relevante y debe considerarse junto a otros aspectos sanitarios como el uso del tapabocas y la restricción para actividades. A mayor duración del aislamiento tiene mayor impacto psicológico negativo. Es una de las conclusiones. Esto, por supuesto, es diferente, lo dice el observatorio, en niños y adultos de la tercera edad. Una referencia es que el Gobierno Nacional organizó un comité de asesoramiento conformado por profesionales de la salud que lo asesoraban en cada definición del aislamiento, porque primero fueron por 2 semanas, después se quedaron 3 semanas, después se quedaron 4 semanas. Bueno, así fuimos paulatinamente. En cada finalización y comienzo de la siguiente había una evaluación epidemiológica de la situación en nuestras provincias. A partir de agosto o septiembre, cuando ya veníamos con varios meses de aislamiento, hubo pedidos de distintos sectores que ese comité de asesoramiento solamente estaba compuesto por infectólogos, ni siquiera por epidemiólogos. Esa crítica o ese pedido produjo que por poco tiempo se incorporara una psicóloga y un psiquiatra que dieron su opinión sobre esta cuestión del aislamiento. Y a partir de ahí dejó de llamársele cuarentena, porque ya veníamos con varios meses de aislamiento, y pasó a llamarse aislamiento. Fue, digamos, ¿cómo puedo decirles? Una aseveración más verdadera, porque cuarentena es un concepto médico restrictivo que se refiere solamente a 40 días de estar adentro y ya veníamos con bastante tiempo. ¿Cuáles son las alternativas ante todas estas situaciones que traté de compartir con ustedes? Los estados tienen obligaciones de hacer frente a la existencia de grupos en riesgo o situaciones de vulnerabilidad. Políticas públicas que vayan en su asistencia. Acá, por ejemplo, el impedir que se continuara con las clases en todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel medio y universitario, fue una decisión y se tradujo en una política pública
de convertir la educación en forma virtual. Se dio continuidad a la educación, pero no de manera presencial. Esa es una política pública que va en la vía de protección de salud, tanto de docentes como de padres como de alumnos. La ONU, en un informe reciente, expresa que en los países de desarrollo existe una brecha de financiamiento anual de 2,5 billones de dólares para invertir en salud, educación, carreteras, agua y saneamiento. El secretario general de la ONU advirtió que de no tomar prontas medidas, la comunidad internacional no logrará la Agenda 2030. Para la ONU es clave aumentar los ingresos fiscales de los países y los flujos financieros ilícitos que socavan los esfuerzos de desarrollo. Es decir, si no hay dinero para que los países logren instalar políticas públicas que vayan en la protección de salud y salud mental, en este momento de pandemia exactamente, hay algo que no se va a poder cumplir, digamos, como debería ser. También tendríamos que hacer alguna referencia a cuando esto ocurre en las grandes ciudades o cuando la cuestión de la vulnerabilidad en salud por la presencia de la pandemia o del virus ocurre en ciudades o pueblos del interior de nuestros países, donde la vulnerabilidad aumenta por la escasez de recursos. ¿Cómo intervenimos los psicólogos? ¿Cómo podríamos intervenir los psicólogos? Aquí en mi país hubo algunas acciones de los colegios de psicólogos que organizaron equipos de asistencia telefónica o por Zoom o por videollamada de forma gratuita y con consultas acotadas, 3 o 4 o 5, de acuerdo a cómo se fue instalando. Hago una referencia aquí, que también otra cosa que se produjo es en el mes de, creo que fue septiembre, una ley que refleja una política pública de aceptación de la telemedicina. Se llamó así, pero aunque en el desarrollo del cuerpo de la ley habla de la telesalud, en la cual fuimos incluidos los psicólogos también para atender de forma remota, una forma ya legalmente autorizada, digamos, para eso, porque la seguridad social, muchas de las obras sociales públicas y también de la seguridad social privada, se resistían a aceptar la asistencia por vía remota o por mecanismo remoto en salud mental. Después esto, por eso la ley esta fue en la solución de esta cuestión. Los psicólogos, además de intervenir, o la psicología, digamos, además de intervenir en el comité de asesores del gobierno, que fue como teniendo en cuenta otras cuestiones para dirimir las restricciones, debemos intervenir también en cuidar, en preservar, digamos, que haya igualdad en el acceso a la salud, participando en la esfera pública y política de las definiciones de lo que hace a las políticas públicas en salud mental. Los psicólogos no tendríamos que solamente quedarnos con la asistencia o la práctica privada que nos limita al consultorio, aún estando en un hospital, sino que la psicología y los psicólogos deberíamos también intervenir en esto de entender, digamos, que la asistencia a la salud mental no es solamente entre tú y tú, entre yo y vos, sino que realmente es con la comunidad y desde la comunidad, interdisciplinariamente e intersectorialmente. No tenemos que esperar ser convocados para eso, sino que además de esperar ser convocados, porque haya colegios o sectores de la psicología y de los psicólogos
que pidan permanentemente esto a los gobiernos, también tenemos que participar nosotros, bueno, en acciones como esta de este Congreso, que seguramente las conclusiones podrían ser llevadas a algún sector gubernamental, en este caso de Perú, por ejemplo, para cambiar ese capítulo 6 de esta ley que, bueno, fue buena también que existiera, pero también debemos pensar que tiene que ser una ley que convenga, que sea útil para la salud de la población y que sea útil a nuestra disciplina. Psicólogo, 5 minutos para empezar la ronda de preguntas. Muchas gracias. Sí, bueno, esto como ya lo dije, la salud mental se requiere que sea con base a la comunidad, articulados con el sistema de salud. Salud mental no está separada, salud mental no es un sistema. Salud mental pertenece al sistema de salud y la psicología no es aislada, sino que está dentro del sistema de salud y está dentro del sector del área de salud mental. Achicar la brecha es el objetivo fundamental. Para eso hay que trabajar en una psicología que haga promoción y prevención de la salud mental, no solamente una psicología que haga asistencia de la salud mental, porque ahí ya estamos kilómetros adelante de lo que debería hacerse. Hay que mirar no solo al sujeto con padecimiento mental, como ya lo dije, sino, esto tomado de Martín Baró, sino a la situación que lo alimenta, el contexto que le da cobertura, que lo origina, que lo institucionaliza y lo mantiene. Por eso en nuestros países hay diferencia en cómo se entendió el padecimiento mental producto del COVID. Por eso hay diferencias en cuál fue la reacción desde el Estado, desde las políticas públicas, hacia la asistencia del COVID. Por eso hay diferencia en los números de contagios y de fallecimientos.